En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Estimados amigos de Radio High, ustedes saben, Radio High es la gran radio judía en idioma español que con el comando y el liderazgo de Miki Stuerman, acompañado por este pilar de la radiofonía judía en idioma español, que es Danny Salzman, lleva 30 años regalándonos la posibilidad de reflexionar sobre los grandes temas de nuestro tiempo y sobre la temática, todo visto de la perspectiva de una gran radio de alta calidad y absolutamente sólida, y seria. Y tenemos a Martín, este locutor joven de lujo que nos ayuda fenomenalmente para que este espacio y Radio High en general, con su excelente programación, sigan llenándonos de estímulos y de información y análisis actualizados. Eh, Gracias, Martín, por tu ayuda inapreciable. Estimados amigos, hay señales de alarma fuertes sobre la economía mundial. Es uno de los temas centrales que hoy inquietan al mundo. Se realizó hace pocos días atrás el gran cónclave de la economía mundial, que es la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y surgió un llamado muy fuerte de alerta sobre las cifras de la economía mundial. Hemos hecho algunas referencias, pero tomemos perspectiva de sobre qué es la alarma. La alarma es que, por un lado, el Producto Bruto Mundial está tambaleándose, está con tendencia de decreciente. El año pasado, en el año 23, hubo una tasa muy baja de crecimiento, que fue inferior a la tasa eh, que viene. Se está hablando de tasas del 2,6% en el 23, 2,4% en el 24. Y los pronósticos siguen dudosos sobre el futuro de la economía mundial. Esa economía crecía un promedio anteriormente, pues, pocos años antes, del 3,4%. O sea, del 3,4 hemos bajado al 2,4%. La población del planeta está experimentando esa baja de la economía mundial, especialmente el 40% de la población más pobre del mundo, que tiene bastante menos que lo que tenía antes de iniciarse la pandemia, de lo que tenía antes del coronavirus en el año 19, antes de desatarse la pandemia del coronavirus.
o sea, el propósito absolutamente saludable y loable de la Asamblea General de las Naciones Unidas al aprobar las metas de crecimiento de la economía mundial desde el 2015 al 2030 y pronosticar sobre la base de un crecimiento que llevaría a la reducción muy fuerte de las altísimas cifras de pobreza, está en duda absolutamente. No se va a llegar a las cifras de reducción de la pobreza que se estimaba con estos promedios de crecimiento de la economía mundial, que van de la mano con la inflación, la alta inflación internacional, la mayor en muchos años, combatiendo la inflación, han subido las tasas de interés de la banca central, de los países más fuertes, de las economías más fuertes, y eso normalmente provoca desaceleración y recesión también. Entonces la suma de políticas que llevan a recesión y los grandes desequilibrios en la economía mundial. Una economía mundial que tiene que ver cómo los cereales básicos están escaseando. En ello incide la guerra, el, la guerra desatada por Rusia contra Ucrania, uno de los países cerealeros más importantes del planeta. Se está registrando una baja del arroz, un alimento fundamental de los pobres del planeta, y un ascenso importante de los precios del arroz. Las principales economías del mundo están experimentando retrocesos significativos o están con estancamientos respecto a sus tasas normales de crecimiento. Esto está sucediendo con la economía china. Bueno, la economía china y la de Estados Unidos son dos motores fundamentales de la economía mundial, significan juntas un porcentaje muy alto del crecimiento global, alimentan el crecimiento de muchísimas otras economías, del grupo de las economías consideradas desarrolladas o en desarrollo de la OCDE. La economía china está sufriendo altibajos que han hecho caer sus promedios usuales a cifras que no exceden el 5% del crecimiento. Reequilibra la economía mundial los desempeños eficientes que está teniendo la economía de los Estados Unidos, que ha logrado bajar la inflación del 9% que se situaba poco tiempo atrás al 3,5%, en una suba muy fuerte de las de tasas de interés, que está tratando de frenar algunos de los motores de la inflación, pero por otro lado ha logrado con una combinación de políticas públicas, estímulos a la inversión privada, combinaciones entre políticas públicas estimulantes, inversión privada, con impactos muy significativos en áreas estratégicas de la economía, ha logrado una tasa de crecimiento del 1,7%,
que comparativamente a las otras economías que las siguen en la tabla de desarrollo, reequilibre a las magras cifras, por ejemplo, de la Unión Europea, donde se habla de crecimiento en una cantidad de economías menor al 1%. Eh, la economía de los Estados Unidos ¿no? Ha logrado manejar descenso de la inflación con descenso del desempleo, con una tasa de crecimiento que todo este año anterior, el 23, fue aumentando mes por mes para llegar a esa tasa que les mencioné anteriormente. Pero el alarma del Fondo Monetario y del Banco Mundial es muy justificado con estas muy magras y tambaleantes cifras. eh, eh, Se va a seguir agudizando los problemas de fondo de la economía mundial. Por otro lado, es una economía mundial que al mismo tiempo que tiene que hacer frente a estos problemas, está copando nada menos que con la mayor crisis medioambiental que ha sufrido el género humano en su historia. Sobre esto recibiremos en los próximos días llamados de alarma a su vez muy intensos del foro de Davos, el foro económico y social que reúne a poderes económicos de la sociedad civil, intelectuales, académicos, las democracias del mundo, etcétera, y que reiteradamente está llamando a que no podemos tardar más en ocuparnos del problema ambiental, porque se está quitando recursos fundamentales a todo el planeta, está afligiendo particularmente a las economías pobres del planeta. Se estima que el 25% de la población del planeta está viviendo actualmente bajo sequías prolongadas. Uno de los componentes fundamentales de la crisis climática es, como todos ustedes saben, el aumento del calor de la superficie de la Tierra, como resultado, entre otras cosas, del impacto de los combustibles sólidos que envían millones de toneladas a sumarse a los gases invernaderos, de toneladas de energías sucias. Eso sucede con el petróleo, el carbón, los gases. El estimado es que hace algunos años atrás eran 25.000 millones de toneladas de energías sucias que se enviaban como dióxido de carbono, el principal gas contaminante a la atmósfera, haciendo subir el calor medioambiental los máximos récords. El año pasado, el 23, fue el más caliente de toda la historia del género humano, según los estimados. Ahora, en lugar de 25.000 millones de toneladas, son 37.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Eso ataca las bases de la economía en los países pobres y de desarrollo mediano.
y causa, es una de las causas de los efectos centrales de la crisis climática. Los otros tienen que ver con todo el tema de la disolución de los grandes glaciares y de las grandes extensiones de hielo, la suba de los mares, todo lo que ustedes escuchan que finalmente se presenta en sus dos vertientes, como elevación de las temperaturas y como destrucción, como catástrofes naturales. Tenemos nuevamente el pronóstico de catástrofes naturales más alto. Hubo 25 catástrofes de ese tipo en el año 23 solo en los Estados Unidos, de gran envergadura, arrasando con extensiones muy grandes de tierra cultivable y provocando todo tipo de migraciones y sufrimientos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el planeta virtualmente, temporadas inéditas. Y la economía mundial tiene que transformarse rápidamente de sucias a energías limpias, apelando a fuentes de energía alterna. Tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial han puesto entre sus objetivos centrales el llevar adelante esta pelea. El Banco Mundial dice que sus dos objetivos centrales son enfrentar la crisis climática y para eso mejorar toda la ayuda a las economías más afligidas. Y por el otro lado, cambiar energías sucias por energías limpias, como la solar, como la eólica, como la maremotriz. Y por el otro lado, erradicar pobreza. eh, Hasta en nuevos diálogos se ha hablado de volver a la idea de cancelación de deuda de la banca multinacional, del Banco Mundial, del BID, de la Corporación Andina de Fomento, del mismo Fondo Monetario Internacional, a los países más endeudados del mundo. Hay un plan de actuar cancelando deuda a los 64 países de desarrollo medio y bajo, con mayores dificultades económicas y con el calentamiento global muy intenso, para que tengan un piso fiscal mínimo para poder enfrentar la crisis climática. ¿Cómo lo hacen con una deuda que los externa, que solo para los organismos multinacionales los asfixia totalmente? Cuando hablamos de los 64 países, estamos hablando entre ellos de tres de los países con mayor población mundial, como Egipto, como Pakistán y como Nigeria. Necesitan que haya condonación total o parcial de la deuda externa con los multinacionales, con la banca multinacional, a la que eso no le afectaría mucho, mientras las afecta muy agudamente. Estas llamadas de alarmas se suman a otras llamadas de alarma de otro tipo. En Italia hubo grandes manifestaciones con motivo del aniversario del fascismo, y salieron a la calle, que supuestamente está prohibido, salieron a la calle a hacer el saludo
fascista, eh, 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 grandes multitudes, hubo una protesta unánime virtualmente de la oposición al actual gobierno fascista. En Australia se implantó que aquellos que hagan el saludo nazi, que es bastante común en Australia, serán penados con la cárcel, con prisión. O sea, la disputa por los saludos es parte de las vivencias de la marea antisemita profunda que se ha desatado contra el pueblo judío y contra el Estado de Israel, que va desde lo anecdótico a lo extremadamente peligroso, desde un grupo homicida, terrorista, que tiene como objetivo declarado exterminar al pueblo judío y al Estado de Israel, auxiliado, financiado, coauspiciado, jamás coauspiciado por una potencia, Irán, este, y movilizando grupos terroristas, estos ataques insólitos que han de Yemen, de los hutíes, que han creado serios riesgos para el comercio mundial, justamente en un momento que la economía mundial necesita apoyos. Los ataques de los hutíes a los barcos mercantes simplemente en el Mar Rojo han encarecido el comercio mundial y lo han dificultado, se tardan más días, etcétera, hasta llegar al enfrentamiento ya armado con los Estados Unidos e Inglaterra, tratando de proteger ese comercio mundial. De todas las manifestaciones de antisemitismo, hasta las más pequeñas, el capitán de cricket de Sudáfrica, es un deporte nacional, era un muchacho judío, el más hábil del país, en su edad, en ese deporte nacional. Luego simplemente lo sacaron del cargo por ser judío, como judío en Sudáfrica. Está llevando a cabo un juicio alocado, total corte antisemita, contra el derecho a la defensa del Estado de Israel, a la defensa contra el intento de aniquilar, matar la mayor cantidad de judíos posibles. Otro hecho anecdótico es que un jugador de fútbol israelí eh, jugaba en Turquía, y un jugador muy destacado hizo un gol y acompañó el gol mostrando una cifra 100 por los 100 días que se cumplían de la masacre, la peor desde la Segunda Guerra Mundial, que se perpetró contra los indefensos habitantes de los Kibbutzim del sur de Israel, 1.200 muertos, de 250 desaparecidos, y por mostrar la cifra de 100 hoy en las tierras de la dictadura de Erdogan, eso es penado, fue expulsado del país de inmediato. Su único delito es haber hecho un excelente gol, y haberlo acompañado de una expresión mínima de solidaridad con el derecho a la autodefensa del Estado de Israel. Se suceden los llamados antisemitas
en Turquía. Frente a todo este panorama, eh, es necesario que haya más justicia en la economía mundial, como ya lo pedían los profetas de Israel en el texto bíblico. Hay expresiones individuales, por ejemplo, la misionaria austríaca, que es la heredera de la fortuna de uno de los principales laboratorios mundiales y designó un jurado de 50 personas, ciudadanos, de probadas calidades morales, para que le ayude a decidir cómo repartir su fortuna, porque quiere repartir su fortuna para que mejore la justicia. Ella forma parte también en el foro de Davos del grupo de empresarios muy acaudalados que piden una mayor presión fiscal, más impuestos para que haya más justicia. La Biblia exige una economía más justa y la Biblia exige para que preservemos el medio ambiente y la Biblia exige que tratemos de redimir el mundo. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.